Y esto no va solamente para las jóvenes o adolescentes, también puedes ser una mujer mayor que ya tiene hijos y tienes una mamá de la tercera edad y te pide algo cuando estás más ocupada. ¿Cómo reaccionas? ¿Con honra o con deshonra? Hola, hoy te doy la bienvenida a este espacio Ciudadanas del Reino, donde analizamos la Biblia y le damos una aplicación a nosotras como mujeres. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo está tu relación familiar? Si es más o menos o tal vez es muy buena, este pasaje va a hablar muchísimo a tu vida. Así que acompáñame a Efesios capítulo 6, versículo 1, que nos dice: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Qué significa obedecer? Obedecer significa acatar alguna orden, sumisión, respeto, sometimiento y disciplina. Es algo importante que Dios llama a los hijos, que los hijos se sometan a los padres, pero no nada más nos dice, pues obedezcan porque sí, sino dice en el Señor. Esto es muy importante, la obediencia es en el Señor. Y quiero compartirte una cita de la Biblia de Estudio de MacArthur que habla sobre este tema, que nos dice: el hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia a la autoridad de los padres con sumisión obediente a ellos, como agentes del Señor colocados sobre él, y debe obedecer a sus padres como si obedeciese al Señor mismo. Algo importante que recalcar es que la sujeción aplica para las mujeres solteras que están viviendo en casa de sus padres. Obviamente aplica para hombres y mujeres, pero como este podcast, este espacio es para mujeres, pues estoy hablando a mujeres. Entonces, bueno, ti que eres mujer, si eres mujer soltera, vives en casa de tus padres, este mandato es para ti. Sin embargo, las mujeres casadas también le debemos ese respeto, esa docilidad a nuestros padres, tanto solteras o casadas. Dios nos exige esto acerca de nuestros padres. Y me llama la atención esta frase que ahorita leímos de MacArthur, porque me hace ver que Dios nos puso con los padres que tenemos porque esa fue su voluntad. Soberanamente Dios decidió darnos a estos padres. Entonces nada se escapó de su control y podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué tengo estos padres? Si es que tienes tal vez muchos conflictos con ellos y tal vez no te tratan como tú quisieras y batallamos en esa área seguramente, pero debes saber que Dios te puso dentro de esa familia. Es la soberanía de Dios y recuerda que Dios es un Dios bueno. Entonces nada se escapa del control de Dios y Dios soberanamente decidió que estuvieras dentro de ese núcleo familiar. Y quiero que nuevamente repítelo a tu mente esta frase. Dios en su sabiduría decidió darme los padres que tengo o que tuve, si ya fallecieron. También Dios en su soberanía decidió dártelos, porque eso era bueno para mí, para mi crecimiento espiritual, específicamente para mí. ¿Por qué no tienes los padres de alguien más? Porque Dios decide darte esos padres y eso es bueno. Que realmente estemos convencidas de que Dios nos dio los padres que tenemos al día de hoy, porque esa fue su voluntad y eso es bueno para nuestra vida. Es bueno que tengamos estos padres para hacernos a la imagen de Cristo. ¿Qué más vemos de este pasaje? Nos dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. El versículo 1 nos habla acerca de la acción, qué debemos hacer. Y el versículo 2 nos dice cómo debemos hacerlo, la actitud con la que la hacemos. Y la palabra honrar significa respetar a alguien o demostración de aprecio. ¿Y cuáles son los antónimos? Es decir, lo contrario es degradar, guardar rencor o avergonzarse. ¿Cuál es tu actitud con tus padres? Y quisiera darte unos ejemplos para que tú misma pienses en cuál ha sido tu actitud de honra o deshonra delante de Dios. Supongamos que estás súper apurada, muy ocupada, generalmente puedes estar estresada y tienes que hacer muchísimas cosas, pero se acerca tu mamá y te pide que hagas algo. Y esto no va solamente para las jóvenes o adolescentes, también puedes ser una mujer mayor que ya tiene hijos y tienes una mamá de la tercera edad y te pide algo cuando estás más ocupada. ¿Cómo reaccionas? ¿Con honra o con deshonra? Piénsalo. Siguiente ejemplo. Tal vez tienes padres que a lo mejor ya hacen algún comentario imprudente en frente de otras personas y te hacen sentir incómoda o avergonzada. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Con honra o con deshonra a tus padres?
¿O qué tal si tienes padres que no son muy afectuosos y tal vez nunca te demostraron ese cariño? ¿Cómo actúas tú? ¿Con honra o con deshonra a tus padres? ¿Cómo es tu reacción en estas situaciones? Y es que algo que notamos mucho en consejería bíblica es que el problema no es el problema es el corazón. Y esto lo aprendí recientemente en un diplomado de consejería que tomé y tiene muchísima razón, porque a veces creemos que el problema está en las otras personas, en las circunstancias, pero ¿qué nos dice? El problema está en nuestro corazón. Si nos enfocamos solamente en lo malo, en lo que nuestros padres nos hicieron, pues ¿cómo vamos a reaccionar? De la misma manera, con enojo, con coraje, con rencor, y nos será imposible seguir este mandamiento. Pero recordemos el contexto de esta carta. Si nada más sacáramos este puro mandamiento sin haber leído lo demás, pues diremos, no, pues es imposible. ¿Cómo honrar a mis padres cuando estoy estresada? ¿Cómo honrar a mis padres si me trataron mal, no? Recordemos el contexto de esta carta, y es que hemos estado analizando en todos los capítulos anteriores, y si quieres puedes regresarte a los videos anteriores donde hemos estado desglosando cada capítulo, cada versículo, y hemos visto que somos mujeres predestinadas, elegidas, que Dios no vio nada bueno en nosotras, al contrario, nosotras vivíamos apartadas, vivíamos pecando día tras día, vivíamos deshonrando a Dios en todas las maneras, pecando en contra de Él, siendo infieles con Dios. No éramos parte de su pueblo, estábamos lejos, pero Dios nos adoptó. Por gracia, no por obras, sino por gracia, nos salvó, somos salvadas. Por gracia, por el puro afecto de su voluntad, que nos extendió su perdón y su amor. Al recordar esto, entonces Dios nos dice, como ustedes han sido salvadas y les he dado el regalo de mi perdón, ahora ustedes pueden extender este mismo regalo con tus padres. Y esto es importante. Solo las ciudadanas del reino de Dios pueden amar y honrar de esta manera a sus padres. No hay otra manera, no hay otras personas que puedan hacerlo. Solamente aquellas que han creído verdaderamente a la palabra de Dios pueden bendecir aunque las maldigan. Pueden amar aunque las traten mal, aunque no sucedan las cosas como quieren. Entonces, si hemos recibido la gracia de Dios, pues no podemos hacer otra cosa más que extender la gracia a otros. Y esta carta es específicamente en estos versículos, es un recordatorio por parte de Dios, que si hoy estás enojada con alguno de tus padres, ya sea con tu papá o con tu mamá, o inclusive si ya fallecieron y sigues guardando ese rencor, hoy Dios a través de este pasaje nos está diciendo, ya basta, ya no podemos seguir enojadas, ya no podemos seguir guardando este rencor, sino que podamos rendirlo a Cristo, pedir perdón, perdonar también, y tú dirás, no, pues ¿por qué yo voy a pedir perdón si mis padres tal vez me lastimaron, si tal vez me ofendieron mucho? Pues justamente al guardar resentimiento y rencor en tu corazón, estás pecando en contra de Dios. Y eso no es algo que glorifique a Dios, sino al contrario, te trae muchas luchas. Seguramente no estás tranquila, no estás en paz delante de Dios. Y por eso Dios nos dice, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y con la persona que te ha ofendido. Y en este caso, pues si son tus padres, pues es un buen momento para arrepentirte y pedir perdón por ellos y tratar de solucionar las cosas. Y no busques, no esperes nada a cambio. No busques que ellos te den aquello que no te dieron tal vez, y no busques que las personas cambien, que tus papás cambien de un momento a otro. Simplemente ama sin esperar nada a cambio, porque ese es el principio del amor bíblico y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Debemos amar incondicionalmente, no esperando nada a cambio, simplemente porque hemos sido amadas. El amor de Dios fue derramado hacia nosotras y nosotras podemos derramar ese amor y esa gracia a las personas que nos han lastimado, que nos han herido o nos han ofendido. Ahora, si este no es tu caso y dices, no, pues mi relación con mis padres es muy buena o siempre fue muy buena, pues también debemos honrarlos. Si tu relación es buena, entonces puedes honrarlos reconociendo su esfuerzo y agradeciéndoles. Y esto fue algo muy padre que pude estudiar en estos días. Leía este pasaje y yo le di gracias a Dios por mis padres, y les escribí un mensaje y ellos son testigos de que se los mandé, y les di muchas gracias por siempre procurar cuidarme, por amarme, por buscar mi bien, por acercarme a Dios. Entonces también son formas en las que podemos honrar a Dios.
con el hecho de agradecerles por la vida que nos han dado. Simplemente fue Dios, obviamente, ocupándolos a ellos para darnos la vida. Y podemos honrarlos de esta manera, reconociendo su esfuerzo, su amor, que aunque es imperfecto, como cualquier ser humano, pero al final nos aman. Entonces, si tienes una buena relación también con tus padres, es un buen momento para agradecerles por todo lo que han hecho por ti. No esperes a que te falten en algún momento, sino que si están vivos el día de hoy, puedes honrarlos, darle gracias a Dios y darle gracias a ellos por las cosas que han hecho por ti. El siguiente versículo nos dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En el contexto original, los padres judíos trataban a los hijos con mucha rigidez, y por eso pues Dios mismo manda a través del apóstol Pablo a que los padres no traten ásperamente a sus hijos, ¿no? Que dice que no los provoquen a ira, no los traten de esta manera. Al contrario, dice que los que tienen hijos deben tratarlos y educarlos en amor. De este mismo pasaje, la Biblia de MacArthur nos dice: el apóstol Pablo aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias irracionales que podrían despertar enojo, desesperación y resentimiento en los hijos. Y es que a través de todas estas reacciones que podemos tener con los hijos, vienen deseos ocultos en nuestro corazón. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si has estado estudiando con tus hijos mucho tiempo y les exiges demasiado para que saquen un 10, pero resulta que llegan a la escuela y reprueban? Te enojas, y si te enojas, ¿cuál es tu motivo de enojo? Muchas veces es porque quieres que las personas te reconozcan como una buena madre, que reconozcan tu crianza, y si tus hijos no demuestran aquello que les has instruido, te molestas porque quieres que los demás te noten, que los demás te reconozcan como una buena madre, y esa es una motivación errónea. Dios no quiere que vivas de esta manera. ¿Qué pasa si todo está de cabeza en tu casa? ¿Qué deseo oculto hay detrás de esto? Y recuerda, el problema no es el problema es el corazón. Entonces, si tú tienes este deseo obsesivo de control, y no que deba haber siempre un tiradero, sin embargo, si tú quieres mostrar ante los demás que tu casa siempre está perfecta y tu motivación es tú misma, que todos vean, que te admiren, que puedan reconocerte como una buena madre, pues entonces tu motivación eres tú. Y cualquier motivación fuera de Dios es pecaminosa y al final nos va a terminar frustrando. Cualquier motivación que gire en torno a ti te va a frustrar, te va a terminar agotando, porque nos dice la palabra de Dios que cuando ponemos toda nuestra confianza en el hombre, sea otra persona o sea nosotros mismos, pues al final terminamos pues como un árbol seco, tristes, frustradas, cansadas, porque es algo que es inestable. En cambio, si nuestra confianza es Dios y queremos amar a Dios y criar a los hijos en el temor del Señor, entonces vamos a poder hacer esto de una mejor manera. Y aunque los hijos no saquen 10 y aunque la casa no siempre esté perfecta, tú lo estarás haciendo para Dios, entonces no te va a frustrar y te vas a sentir tranquila. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? La palabra de Dios nos dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Y eso es importante. Nada en esta vida es más valioso que instruyas tú a tus hijos en amor, en el amor del Señor, que puedas guiarlos, que si cometieron algún error, los corrijas siempre con amor, y sobre todas las cosas que los instruyas en la palabra de Dios. ¿Qué verdades podemos aprender? Que Dios es un Dios que restaura las familias, que restaura las relaciones familiares, que Dios quiere la paz entre padres e hijos. ¿Y tú qué harás con esto? ¿Obedecerás a este mandato de honrar a tus padres y tratar con amor y no hacer enojar a tus hijos? ¿O dejarás pasar este mandato de Dios y seguirás viviendo como siempre? Reflexiona en ello. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.